La Iglesia Católica Romana de rito latino ha recibido un golpe significativo y profundo. Uno de sus más destacados expositores y defensores en América Latina, conocido por su fervor y elocuencia, ha decidido renunciar públicamente a su fe. Este acontecimiento ha causado un gran impacto, no solo por la inesperada decisión, sino también por la contundencia de los argumentos que ha presentado en contra de la doctrina tradicional católica. Este renombrado defensor, que en numerosas ocasiones participó en debates públicos y conferencias en defensa de la fe católica, ahora se pronuncia en contra de las mismas enseñanzas que alguna vez defendió con vehemencia. Lo que antes fue una voz poderosa en apoyo de la Iglesia, ahora se alza para cuestionar y criticar las creencias que alguna vez sostuvo con convicción. En su renuncia pública, expone una serie de razones que, según él, le impiden continuar siendo parte de la Iglesia Católica Romana. Sus palabras no solo desafían los fundamentos de la doctrina que antes promovía, sino que también invitan a la reflexión profunda sobre las tensiones y desafíos que enfrenta la fe en el contexto contemporáneo. Veamos a continuación una parte de su renuncia pública, donde detalla los motivos que lo llevaron a tomar esta trascendental decisión. Como quiera. A todo aquel que adultere la palabra de Dios y abuse de las ovejas de Cristo, se les podría aplicar lo que dijo él, el Señor, a los líderes religiosos que creían ocupar la cátedra de Moisés. En Marcos capítulo 7, dice el Señor, en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Astutamente, concluye el Señor, astutamente violáis el mandamiento de Dios. En consecuencia, la manifestación visible, que algunos llaman subsistencia, la manifestación visible del cuerpo místico de Cristo no puede reducirse o limitarse a ninguna iglesia particular. La catolicidad verdadera de la Iglesia de Cristo se manifiesta de forma visible cuando y donde los creyentes en Cristo se unen para predicar el Evangelio correcto y dispensan los sacramentos establecidos por Jesucristo personal y directamente como consta en el Santo Evangelio. Escúchame. No estoy diciendo, hago la salvedad, no estoy diciendo que sea la Biblia nada más y que no haga falta otras cosas. Lo que estoy diciendo es que en asuntos de fe cristiana y todas sus consecuencias, la Escritura Sagrada es la primera, la suprema y definitiva autoridad. Y solo a partir de ahí se puede aprovechar todo lo que ayude y aclare. Pero jamás se pueden aceptar cosas que cambien y contradigan a la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Porque la Sagrada Escritura es el único documento inspirado directamente por Dios y que por lo tanto tiene a Dios como su autor, como en efecto tiene que reconocer la misma Iglesia Católica Romana en el documento Dei Verbum de su Concilio Vaticano II. En consecuencia, no puedo creer que la Iglesia Católica Romana sea la única institución en la cual subsiste primordialmente de forma visible el cuerpo místico de Cristo. Mira, otro ejemplo. El dogma de la Asunción de la Virgen María. Otra vez, lo mismo. Constatamos lo mismo.
Textos bíblicos forzados que no aguantan los más básicos y elementales rudimentos de exégesis y hermenéutica. Otra vez, uso de leyendas y tradiciones apócrifas. Otra vez, lenguaje sentimental y carente de rigor teológico. Otra vez, aplicaciones forzadas de frases sueltas de los santos padres. La única forma en la que se puede creer este dogma es como lo hice yo hasta hace poco, o sea, porque sí, porque fue definido ex cátedra, porque es mi deber, etc. Fernando Casanova, un reconocido excatólico, ha decidido abandonar la Iglesia Católica de rito latino, explicando sus razones de manera detallada en un reciente video. Esta decisión, que ha sorprendido a muchos, se basa en profundas reflexiones teológicas, históricas y personales. A continuación, se presentan de forma resumida las principales razones que expone Casanova para tomar esta determinación. La razón central de su partida radica en su imposibilidad de adherirse plenamente a los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Casanova menciona que para ser católico romano, uno debe aceptar todo lo que el magisterio de la Iglesia propone como verdad de fe. Sin embargo, él considera que algunos dogmas, usos y costumbres no solo no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, sino que incluso la contradicen según las Escrituras y el consenso de los padres de la Iglesia y los 7 concilios ecuménicos. Esta convicción lo llevó a una crisis de conciencia, pues no podía continuar en una institución donde percibía un riesgo espiritual e intelectual al adherirse a enseñanzas que considera erróneas. Casanova también presenta un análisis histórico en el que señala que muchas creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en datos históricos objetivos. Según él, estas creencias han sido modificadas, contradichas e incluso inventadas a lo largo del tiempo, con el propósito de fortalecer el papado monárquico y jurisdiccional, una estructura de poder que él considera que no tiene nada que ver con el apóstol Pedro ni con la Iglesia primitiva. Este análisis lo llevó a concluir que la doctrina del papado, tal como es entendida hoy en día, es un desarrollo tardío y ajeno a la verdadera tradición apostólica. Uno de los puntos más controvertidos que Casanova aborda es la doctrina de la infalibilidad papal y la sucesión apostólica. Argumenta que no existen pruebas bíblicas ni históricas que sustenten la idea de que Pedro tuvo un sucesor inmediato ni que las listas de papas sean correctas. Asimismo, cuestiona la interpretación de Mateo 16:18, que tradicionalmente ha sido utilizada para justificar la primacía de Pedro y, por ende, del Papa de Roma. Según Casanova, la interpretación correcta de este pasaje es que la roca sobre la cual se edifica la Iglesia es la confesión de fe de Pedro, y no Pedro mismo como jefe de la Iglesia. Casanova subraya la importancia de mantener la pureza del Evangelio y la revelación tal como se encuentra en las Escrituras. Critica a la Iglesia Católica Romana por, según él, haber manipulado la revelación divina para acomodar sus propias estructuras de poder. Señala que, desde Constantino, la Iglesia ha ido imponiendo cada vez más requisitos y condiciones para pertenecer a ella y para alcanzar la salvación, lo cual considera contrario al Evangelio de Jesucristo. Finalmente, Casanova expresa su desacuerdo con ciertas doctrinas y prácticas modernas de la Iglesia Católica, como el dogma de la Asunción de la Virgen María. Alega que este dogma, al igual que otros, se basa en interpretaciones forzadas de las Escrituras y en tradiciones apócrifas, lo que desvirtúa el verdadero testimonio de María. También critica la práctica de privar a los fieles de la comunión bajo las 2 especies, cuerpo y sangre de Cristo, una norma que considera contraria a la enseñanza de Jesús. La decisión de Fernando Casanova de abandonar el catolicismo romano refleja una profunda preocupación por la fidelidad a las Escrituras y a la conciencia cristiana. En este sentido, su determinación puede considerarse la mejor decisión, ya que está en línea con lo que la Biblia enseña sobre la importancia de seguir la verdad revelada por Dios y de actuar de acuerdo con una conciencia iluminada por la palabra de Dios. La Biblia es clara al enseñar que la verdad de Dios no debe ser adulterada ni comprometida por tradiciones humanas o estructuras de poder eclesiástico. Como lo expresa en 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y educar en justicia. Casanova, al seguir su conciencia y la enseñanza bíblica, ha optado por un camino que, aunque difícil, es coherente con los principios fundamentales de la fe cristiana. En un mundo donde la verdad a menudo es distorsionada para acomodar intereses particulares,
La decisión de Casanova sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la integridad de la fe y de buscar siempre la voluntad de Dios por encima de las tradiciones y normas humanas. La fe cristiana, en su esencia, es un llamado a seguir a Cristo y a vivir de acuerdo con su enseñanza, y en este sentido, Casanova ha demostrado un compromiso sincero con la verdad bíblica y con su propia conciencia.